compañeras, compañeros asambleístas, señor Ministro de Cultura, invitadas e invitados especiales, compañeros asambleístas, en esta ocasión, a los 96 años del asesinato del general Eloy Alfaro, cobra renovada fuerza su memoria. Hoy más que nunca, su legado de libertad está presente, y no solo porque sus restos, al menos una parte de ellos, se encuentren en Manabí, en Montecristi. Sin minimizar la importancia del homenaje recibido con la construcción de Ciudad Alfaro, creo que la oportunidad que se abre al pueblo ecuatoriano con nuestra Asamblea Constituyente debe transformarse en un ejercicio de rescate histórico de su herencia transformadora. Ese sería el mayor y mejor homenaje al viejo luchador y a su obra. Sería además un acto de desagravio a un asesinato que quedó en la más absoluta impunidad. Y para ello, nada mejor que dar paso a una constitución participativa, pero sobre todo profundamente liberador en lo político, profundamente liberador en lo social, profundamente liberador en lo cultural, profundamente liberador en lo ambiental. Liberación indispensable para una real ampliación de nuestras potencialidades económicas a través de la creación y consolidación de una renovada y renovadora institucionalidad democrática que asegure una profunda inserción social. Esta tarea de repensar y transformar el país, que es ahora nuestra tarea, se cristalizó hace poco más de 100 años durante la Revolución Liberal con la Constitución de 1906. Una Constitución que expresó la culminación de un largo proceso de afirmación del Estado Nacional que se inició en 1830 cuando nació la República del Ecuador. Los logros conseguidos entonces solo fueron posibles por el triunfo de la Revolución Liberal liderada por el general Eloy Alfaro en 1825. Esa Constitución representó la introducción y consolidación de una serie de derechos y garantías fundamentales para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Durante ese largo proceso histórico, en lo político predominaron las confrontaciones entre conservadores y liberales, generalmente agrupados alrededor de prestantes caudillos. En aquel entonces, los conservadores hallaron en la Iglesia Católica un poderoso aliado político. Además, el país estuvo sujeto a poderosas influencias de grandes terratenientes costeños y hacendados serranos, con intereses vinculados a abusivos comerciantes y banqueros que mantuvieron distintas formas de explotación y dominio sobre campesinos, indios y trabajadores indefensos. En ese contexto, también fue progresivamente ampliándose la lucha social para lograr mejores condiciones de vida, así como para crear un Estado que represente los más amplios intereses ciudadanos. La Revolución Liberal Ecuatoriana recogió este espíritu y sus logros permitieron avances significativos en la construcción de un nuevo país. La Constitución de 1906, la Carta Magna liberal, proclamó en forma definitiva el Estado laico, separándolo de la Iglesia Católica. Fortaleció al Ejecutivo, al Congreso bicameral y a la función jurisdiccional. Consagró la enseñanza libre e incluso la gratuidad de la educación primaria y la de artes y oficios. Reconoció ampliamente los derechos fundamentales del ser humano, libertad individual, personal, de conciencia y de pensamiento, derecho a la propiedad, libertad de trabajo y de industria, inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, libertad de sufragio, de reunión y asociación, protección y garantías ciudadanas en materia judicial. Asimismo, se prohibieron las penas infamantes y se consiguió la abolición absoluta de la pena de muerte. De este modo, la Constitución de 1906 le permitió al Ecuador cerrar un ciclo histórico y al mismo tiempo iniciar uno nuevo. Al afirmar el papel del Estado como institución al servicio de los intereses nacionales y ampliar el reconocimiento de los derechos y garantías individuales, dio un paso adelante en la construcción de la democracia ecuatoriana, continuada después por el ascenso de nuevas luchas, conquistas y esperanzas de la sociedad nacional. Bien nos recuerda Alfredo Pareja Díez Canseco, refiriéndose a la Constitución de 1906, que ningún documento de esta índole
ha reflejado más directamente la realidad nacional de esos días, de los inmediatamente anteriores y por un largo periodo de los días que siguieron. Su influencia positiva podría ser destacada largamente en varios puntos. Bastaría con recordar que la separación de la Iglesia del Estado abrió la puerta a la libertad de culto, lo que eliminó muchas causas del conflicto religioso, muchas veces detonante de cruentas guerras civiles. Quizás tenemos aquí una de las explicaciones para mejor entender por qué en el Ecuador no se han producido enfrentamientos tan brutales y desgarradores como los que vive nuestro vecino en el norte y hasta hace poco nuestro vecino en el sur. Sin embargo, esta nueva Constitución, la 12ª de nuestra historia republicana, fue insuficiente para asegurar los logros obtenidos y las oportunidades que ofrecía. Las fuerzas de la dominación y la explotación no fueron totalmente derrotadas. Sus representantes aceptaron el laicismo y varias de las leyes liberales, hasta que el poder terrateniente bloqueó el gran propósito de cambio, incluso en contubernio con distinguidos militantes del liberalismo. La revolución fue vilmente traicionada. No solo eso, su líder, el general Eloy Alfaro, fue brutalmente asesinado. El gobierno liberal y sus tropas permitieron con una tranquilidad cómplice la consumación de una masacre que concluyó hace 96 años en la tristemente célebre Hoguera Bárbara. Hoy, a inicios del 2008, a poco más de un siglo de promulgada la Constitución de 1906, cuando hemos tenido 7 constituciones más desde entonces, la Asamblea Constituyente en Montecristi recoge este legado de Alfaro y de la Revolución Liberal. Tenemos una nueva oportunidad para introducir las transformaciones estructurales profundas y revolucionarias que clama la sociedad, tanto por las deudas acumuladas en el siglo XX como por las exigencias y demandas que nos plantea el siglo XXI. Gracias a nuestra Asamblea tenemos el enorme desafío y la gran responsabilidad para no solo desarmar esas estructuras caducas, sino especialmente para construir una patria incluyente, equitativa y justa. Después de tantos años de resistencias y desencuentros, ha llegado la hora de la construcción entre todos y para todos. Es el momento, compañeros y compañeras asambleístas, independientemente de nuestros credos ideológicos, de demostrar que podemos soñar colectivamente, de demostrar que podemos construir y llegar a consensos, de demostrar que podemos caminar juntos para transformar nuestro país en paz y democracia. Por lo tanto, esta Constitución, nuestra Constitución, de todos los y las asambleístas aquí presentes, no puede ser elaborada representando exclusivamente intereses particulares o de grupo. Muchas constituciones anteriores no se elaboraron por y para el pueblo, sino incluso a pesar del pueblo. Fueron cartas magnas escritas para satisfacer los intereses del gran capital y sus socios. Esto determinó que nadie percibiera la Constitución como algo propio, merecedor de respeto y digno de defender. Así nuestras constituciones han sido vistas como libros ajenos, textos lejanos, repletos de reglas, ininteligibles para el ciudadano y la ciudadana común. Bajo tales condiciones, el establecimiento de una democracia firme era poco menos que útil. Pero esta vez es diferente, y lo es porque cuenta con el apoyo de las masas, comenzando con los marginados y desplazados de siempre. Este proceso constituyente no fue concebido aisladamente del pueblo, sino que busca que las grandes mayorías se involucren cada vez más en él. Por ello hemos impulsado, y lo seguiremos haciendo, la participación ciudadana a través de múltiples formas, desarrollando una comunicación directa e intensa con la ciudadanía, algo que ha quedado plasmado en la recepción de cientos de propuestas interesadas en colaborar con el proceso constituyente, así como en el diálogo permanente de los y las asambleístas con la ciudadanía. Cambio que pretenden obstaculizar los intereses de siempre y que el pueblo sabrá afrontar, consciente de que esta vez los beneficios, no menos que las responsabilidades, estarán en sus manos. El llamado a cumplir con esta tarea democrática, con nuestra tarea democrática, nos lleva a reforzar nuestro trabajo, reiterando, hoy como entonces, nada para nosotros, todo para la patria. Muchas gracias.